Hola, buenas noches. Mi nombre es Marco Carbopoma Porras, pertenezco a la carrera de Derecho. El día de hoy voy a exponer acerca del análisis de la inconstitucionalidad de normas jurídicas vigentes en el Perú desde el positivismo y el realismo jurídico en el curso de Filosofía del Derecho. Bueno, como el contexto de la organización normativa en el Perú, podemos llamar a lo que es la estructura y la jerarquización de la constitución política como una norma suprema. Sin embargo, en la práctica existen normas legales infraconstitucionales que han sido cuestionadas por contradecir principios constitucionales y los derechos fundamentales de una de ellas, como en el Decreto Legislativo 1095, que regula el uso de las fuerzas por parte de las Fuerzas Armadas dentro de un territorio nacional con apoyo de la Policía Nacional. Esta norma, particularmente en el artículo 27, permite que las Fuerzas Armadas intervengan sin necesidad de declarar un estado de excepción, lo que representa una posible violación del artículo 137 de la Constitución y tratados internacionales como los derechos humanos. El positivismo incluyente de Hans Kelsen nos habla acerca de la concepción formalista del derecho, donde no solo las normas jurídicas válidas conforman el ordenamiento, y donde existe una separación conceptual necesaria entre el derecho y moral. Para Kelsen, la validez es una norma dependiente, única, y su creación conforme a las normas superiores. Lo moral carece de relevancia jurídica. Aplicado al caso del Decreto Legislativo 1095, esta teoría considera que la norma fue emitida respetando los procedimientos establecidos en la Constitución. Bueno, el positivismo incluyente o metodológico de Herbert Hart. Hart reconoce una distinción entre el derecho y moral, pero no excluye las normas morales que puedan integrarse al sistema jurídico a través de reglas de reconocimiento. Hart introduce la tesis de discrecionalidad, permitiendo que el juez tome cierto margen para interpretar normas en casos difíciles. En el caso del Decreto Legislativo 1095, la intervención de las Fuerzas Armadas podría considerarse inconstitucional si se contradice el derecho fundamental reconocido en la Constitución y los tratados internacionales. El positivismo crítico de Luigi Ferrajoli nos habla y nos propone acerca del garantismo jurídico, el cual en las normas jurídicas deben de ser compatibles con los derechos fundamentales. Toda norma, aunque formalmente válida, se vulneran los derechos fundamentales, es sustancialmente inválida. Desde esta perspectiva, el artículo 27 vulnera la seguridad jurídica y el principio de legalidad, que permite la intervención militar sin control democrático. Para Ferrajoli, esta norma debe ser declarada inconstitucionalmente por atentar garantías fundamentales del Estado de Derecho. El realismo jurídico de Alf Ross y su apartamiento del positivismo. Alf Ross, desde que tiene el realismo jurídico escandinavo, considera que el derecho es lo que efectivamente aplican los jueces. Niega la existencia de normas jurídicas como objetos independientes, lo cual informa y es importante la conducta judicial y el contexto social. Ross acepta que los jueces pueden y deben tener criterios morales en la resolución de los casos difíciles. El derecho es lo que los tribunales dicen que es. Por lo tanto, es una norma del Decreto Legislativo 1095 que no es aplicada por un juez por ser inmoral o injusta. Entonces no es un derecho real. Bueno, el caso ilustrativo que he tenido en cuenta es el Tribunal Constitucional del Perú en sentencia con el expediente 00022-2009 PI/Tribunal Constitucional, con la ponencia del magistrado Carlos Ramos Núñez, analizó la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1095, en el que Ramos argumenta que el artículo 27 vulnera los derechos fundamentales, apelando a los principios de justicia, de dignidad humana y proporcionalidad. Su decisión muestra cómo los jueces peruanos pueden apartarse del texto legal y aplicar criterios morales en su decisión de complicaciones o complejas. Como tesis, podemos hablar que el derecho es
los que los jueces aplican, las normas no tienen existencia jurídica fuera de su uso efectivo. Y la aplicación del caso, el juez cobra un rol activo en la contribución del derecho. Un juez puede apartarse de la aplicación del derecho legal si considera que su aplicación resulta injusta o compartida a los derechos humanos. Bueno, en el contexto encontramos al demandante, que sería el Colegio de Abogados de Huánuco. El objeto vendría a ser la inconstitucionalidad del decreto legislativo de 1095. La norma cuestionada sería el artículo 27, que permite la intervención militar sin el estado de excepción. El juez identificado como Carlos Ramos Núñez es el magistrado del Tribunal Constitucional, y la argumentación del juez sostiene que el uso de la fuerza se debe estar estrictamente subordinado al principio de legalidad, control, justicia y respeto de la dignidad humana. En su voto aplicó no solo las normas constitucionales, sino también los principios de justicia, el control de la convencionalidad y el principio de proporcionalidad, lo que refleja una postura moral y garantista. La relevancia vendría a ser el ejemplo cómo un juez aparta la aplicación literal de la ley para proteger los derechos fundamentales. Desde esta mirada, Ramos Núñez actuó conforme con el verdadero derecho que aquel que protege a la persona en la práctica. Como conclusión, la validez de una norma no puede reducirse solo a su legalidad formal, según Kelsen, sino a lo que se debe considerar su capacidad con los derechos fundamentales. El decreto legislativo de 1095, en el artículo 27, vulnera garantías constitucionales, por lo que se debe ser considerado materialmente inconstitucional. La práctica judicial, como en el caso de Carlos Ramos Núñez, demuestra que el juez puede y deben usar criterios morales para proteger los derechos humanos. Bueno, una propuesta de solución que hemos tenido conveniente es declarar la inconstitucionalidad total del artículo 27 del decreto legislativo 1095 por vulnerar el artículo 2.24 y el 137 de la Constitución, promover una reforma legislativa que prohíbe el uso de la fuerza militar en contextos civiles sin control judicial ni en estado de excepción, establecer lineamientos para que los jueces peruanos puedan inaplicar normas inconstitucionales usando criterios de razonabilidad y proporcionalidad de los derechos humanos. Gracias.